Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos con esta pregunta crucial que nosotros decíamos: ¿quién es Jesús verdaderamente? Se había comenzado y ya fuimos viendo, ustedes pueden volver también a los cursos anteriores de nuestro curso bíblico, lo van a encontrar aquí siempre en YouTube. Aquí en la biblioteca virtual que tenemos nosotros, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Los cursos de todos los días. Y ahora la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y la respuesta, que es muy importante. La primera pregunta viene de Juan el Bautista, decíamos. Y Jesús no quiso responder a esa pregunta que le mandó hacer Juan el Bautista. Juan el Bautista viene, le manda a sus discípulos: así le pregunta, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús no le da una respuesta. Sí, soy yo, aquí ya estoy, aquí prepárense, vamos a liberar y lo que sea. No. Jesús entonces les mira, les escucha y después dice, y en esa ocasión, directamente así pasa, ¿verdad?, del Evangelio. Jesús curó a muchos enfermos, les devolvió la vista, les hizo caminar a los paralíticos. Les hizo escuchar, hablar a los mudos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, va a la acción directamente, la acción de Jesús. Y después al final les dice, bueno, después de esto vayan y díganle a Juan el Bautista lo que ustedes han visto, qué es lo que está sucediendo. Ciertamente que todo esto también se está refiriendo directamente y es una relectura de todo el Antiguo Testamento. Ahí está la riqueza, la hermosura, ¿verdad?, de lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento como la proyección que se está realizando y que se está cumpliendo en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora vamos un poco más, ¿verdad?, porque aquí viene la pregunta que se le está haciendo a los discípulos. Estamos en el versículo 18 hasta el 21. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no dijeran a nadie. Bueno, esto es lo que encontramos aquí como la profesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo de Dios, le dice Pedro. Es Pedro, son los 12, es decir, en Pedro estamos representados todos, la comunidad.
Y es la iglesia, ahí está, la iglesia, la comunidad, la que viene a responder a la pregunta del Bautista y de los hombres. Frente a todas las posibles interpretaciones de Jesús, frente a todas las formas de entenderle o de tratar de su mensaje, la iglesia se mantiene firme, acepta el testimonio de Pedro y de los suyos. Cree que son ellos los que han visto rectamente en el misterio de Jesús, los que penetran en el fondo de su obra y su mensaje, y le han captado rectamente al proclamarle el Cristo. Es decir, son los que llegan al caracú, después de haber seguido, escuchado, entendido, obrado, de acuerdo a lo que el Señor le estaba pidiendo. Tú eres entonces el Cristo. Ahora, ¿qué es el Cristo? La pregunta es esta. Cristo es el ungido, el enviado de Dios sobre la tierra. Es la ventana abierta hacia el misterio. La ventana que nos trae los secretos de la altura de Dios. La que pone nuestra vida en dirección al cielo. Eso es el Cristo. Pero entenderle significa un compromiso. Y es eso lo que después entonces el Evangelio tratará de ir explicándonos, ¿verdad? Poco a poco. Es decir, explicarnos quién es verdaderamente este ungido. ¿Quién es este Cristo? La pregunta crucial, y no nos olvidemos, y sobre esto nosotros trabajaremos y estamos trabajando y procuramos entender, es la pregunta, ¿quién es el Cristo? Ya hemos respondido a quién es Jesús, porque después llegamos y decimos que había sido Jesús, es el Cristo. Pero ahora entonces tenemos que entender quién es este Cristo, o qué significa este Cristo, o cómo trabaja este Cristo, cómo se presenta, cuál es lo esencial y lo fundamental de ser el Cristo, del ser ungido y enviado por Dios. Y eso es lo que después entonces justamente vamos a ir encontrando. Y eso lo vamos a encontrar en la continuación, en el capítulo 9, siempre del 21 al 50. Aquí vamos a encontrar la respuesta sobre quién es el Cristo. Le dice aquí, tú eres el Mesías, ¿verdad? Jesús les ordena y les dice que no se lo dijeran a nadie. Eso le dice a los que le respondieron que tú eres el Cristo. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Primer elemento que ya les está pasando a Jesús. Atención, gente. No quiero que ustedes divulguen esto, no quiero que ustedes comiencen a hacer publicidad, no quiero que estén haciendo bla, 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 bla de aquí para allá. Y entonces chismoseando que yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque aquí va a estar lo que Marcos va a decir, el secreto mesiánico famoso, ¿verdad? Tenemos que entender bien qué significa entonces ser el Cristo. Y aquí por eso dice, ya comienza presentándose Él. Debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte, pero resucitar al tercer día. Primera presentación del Cristo. ¿Quién es este Cristo? ¿Cuál es su camino? ¿Por dónde va a tener que pasar y dónde va a llegar su objetivo? Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. Bueno, aquí entonces tenemos las famosas condiciones para seguir a Jesús. Y se dan cuenta entonces, cuando vamos a responder quién es el Cristo entonces, y aquí ya tenemos algunas condiciones para seguir al Cristo, si decimos que es el Mesías, que es el ungido, que es el que viene a traernos la libertad, la salvación, en fin, todo esto es importante que lo sepamos. Pero nosotros vamos a ver que en este seguimiento de Cristo la cosa
nos va a exigir bastante. No es así nomás entonces seguir a Jesucristo. Y esto es lo que seguiremos mirando enseguida y estudiando cuando volvamos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La pandemia es tradicional que en enero el Papa se reúna con los embajadores acreditados ante la Santa Sede. Es un encuentro donde les expone las prioridades del año que comienza. Francisco empezó hablando sobre la pandemia y las vacunas contra el COVID. Apoyó la vacunación, pues resaltó que cuidar la salud propia y la del entorno es una obligación moral. La cura della salute rappresenta un obbligo morale. È auspicabile che istituzioni come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale adeguino i propri strumenti giuridici affinché le regole monopolistiche non costituiscano ulteriori ostacoli alla produzione e a un accesso organizzato e coerente alle cure a livello mondiale. Dedicó mucho tiempo a la crisis migratoria, pidió solidaridad y denunció el uso de migrantes como arma política. Purtroppo occorre anche rilevare che i migranti stessi sono spesso trasformati in arma di ricatto politico e in una sorta di merce di contrattazione che priva le persone della dignità. Al Papa también le preocupa el aumento de la polarización en la sociedad y la que llamó la cultura de la cancelación. In nome della protezione delle diversità si finisce per cancellare il senso di ogni identità, con il rischio di far tacere le posizioni che difendono un'idea rispettosa ed equilibrata delle varie sensibilità. Si va elaborando un pensiero unico, pericoloso, costretto a rinnegare la storia, o peggio ancora a riscriverla in base a categorie contemporanee. En ese sentido, recordó que hay valores permanentes que son válidos en todas las circunstancias. Non bisogna mai dimenticare che ci sono alcuni valori permanenti. Tali valori di base vanno al di là di ogni consenso. Desidero richiamare specialmente il diritto alla vita, dal concepimento sino alla fine naturale, e il diritto alla libertà religiosa. Por último, el Papa lamentó la indiferencia ante graves guerras como en Siria y Yemen y mencionó otras situaciones críticas como Líbano, Israel, Palestina o Ucrania, entre tantos otros. Chi possiede armi prima o poi finisce per utilizzarle, poiché, come diceva San Paolo VI, non si può amare con le armi offensive in pugno. No faltaron alusiones al desafío climático, la crisis de los abusos a menores en la Iglesia y a la lucha contra la pobreza. La Santa Sede es uno de los estados con más relaciones diplomáticas, pues intercambia embajadores con 183 países. Mahmoud Talat, nuevo embajador de Egipto ante la Santa Sede, ha presentado sus credenciales al Papa Francisco. Estuvo acompañado de su mujer. El embajador le entregó este libro que cuenta cómo se preparaban las momias en el antiguo Egipto. Un encuentro distendido entre el nuevo representante de la República Árabe de Egipto y el Papa Francisco. El Papa expresó su tristeza por el devastador incendio de un apartamento en el Bronx el domingo 9 de enero. El fuego provocó la muerte de 19 personas, entre ellas 9 niños y más de 60 heridos. Aunque las llamas solo dañaron un apartamento y el pasillo adyacente, el humo se extendió por todo el edificio de 19 pisos. Es uno de los incendios más mortíferos de la ciudad desde la década de 1990. En un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano y dirigido al arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, el Papa comunicó su cercanía espiritual a los afectados. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos
es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos respondiendo a esta pregunta, ¿quién es el Cristo? En el capítulo 9, desde el versículo 21, después de que Pedro dice, tú eres verdaderamente el Mesías, tú eres el Cristo. Jesús, sin embargo, les ordena terminantemente que no dijeran nada a nadie. ¿Pero por qué? Porque después justamente define a quién es este Mesías, quién es este Cristo. Y le dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, ser condenado a muerte, pero resucitar al tercer día. Y después encima carga un poquitito más las tintas. Después dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. Bueno, aquí entonces está la condición, queridos amigos. Vamos a mirar un poco cuáles son estas condiciones para seguir a Jesús. Cómo se presenta el Cristo, qué es lo que nos pide al final de cuentas, como cristianos, como seguidores suyos. Pedro acababa de exclamar y decir, tú eres el Cristo. Muy bien. Pudiera parecernos que ya todo se ha logrado, porque Yaikwama, nave, por fin, Yaikwama, ¿quién es el Cristo? Listo, aquí está. Nuestro liberador, nuestro salvador. Hasta ahí parece que llegamos. Conocemos a Jesús y no hace falta que busquemos algo nuevo. Encima, todo lo que fuimos viendo fue una cosa maravillosa, ¿verdad? Fueron cosas excepcionales. Incluso ante esa pregunta que le estaba haciendo Juan el Bautista a través de sus discípulos, Jesús le responde con obras. Esto es una cosa maravillosa, esto es algo lindo, están diciendo, ¿verdad? Sin embargo, la reacción del Evangelio es muy distinta. Jesús exige a los suyos, no digan a nadie eso. ¿Qué pasa? Todos estábamos deseosos de saber dónde está el Cristo, cuándo vendrá el Cristo, de dónde vendrá el Cristo, en fin. Muchas preguntas, muchos cuestionamientos sobre el Cristo de la comunidad. Ahora que nosotros nos damos cuenta y vemos, tú eres el Cristo, tú eres el enviado,
¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué respondemos? Entonces, pareciera que ya habíamos logrado, sin embargo, la reacción del Evangelio es muy distinta, porque Jesús ahora va a decir otra cosa. Va a decir que no quiere absolutamente que se lo estén diciendo a todo el mundo. Les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. Terminantemente Jesús les dice esto. Bueno, Jesús exige a los suyos, no digan a nadie eso. No digan, por favor. ¿Por qué? Porque no lo entenderían. Porque el Hijo del Hombre ha de sufrir, ser entregado a los ancianos, sacerdotes, doctos, morirá y después será glorificado. Aquí está entonces la definición verdaderamente del Cristo. Y después viene como consecuencia también, para poder entender y para ir detrás de Jesús en este seguimiento. Por eso que después va a venir condiciones, decíamos, que nos presenta la misma palabra de Dios, para seguir a Cristo. Después le dijo, el que quiera venir detrás de mí, renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Se dan cuenta? Entonces, digo la pecha antes, entonces ñañimo cristianos general. Entonces, por eso Jesús le dice, con calma, con calma, con calma. Porque viste que nosotros presentamos hoy en día, sobre todo eso, por eso yo le digo que estos son elementos heréticos en realidad. Nosotros hoy en día, porque no queremos, decimos, ofendernos entre nosotros, entonces de acuerdo a otras ideas que se puedan tener con respecto a la vida religiosa, a las religiones, decimos. Pero si uno va a entrar en serio y tiene que utilizar el término real, o sea, en un castellano hablado con su terminología, hay muchas cuestiones heréticas que sobre todo encontramos en las sectas, en los protestantes, cómo presentan verdaderamente el sentido y el mensaje de la palabra de Dios. Un evangelio de la prosperidad, un evangelio entonces que todo es chu. Y sin embargo, lo que el Señor aquí nos está presentando es una cosa bastante dolorosa, bastante difícil, es una renuncia, ¿verdad? No es aquí hacer un blanqueo. Por eso yo digo, el hecho de que vos te vas y blanqueás tu situación, eso no es misericordia ni perdón de parte de Dios, porque la misericordia justamente te ayuda a salir del pecado, pero para ponerte después en la vida recta, en la vida de la justicia de Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos cómo estamos queriendo interpretar y hacer hablar a la Biblia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí, tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Está puesta en ti, hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos con San Lucas
este evangelista maravilloso que se nos presenta aquí, Evangelio de Lucas, que verdaderamente nos impacta, nos anima, nos entusiasma. Y hoy estamos en este curso bíblico del día de hoy respondiendo a esta pregunta. Primero, ¿quién es Jesús? La respuesta de Pedro fue, que representa a cada uno de nosotros, a la comunidad, es: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido. Pero ahora viene la explicación, porque lo que viene a continuación, ya en ese versículo 21 del capítulo 9, nos dice, Jesús mismo le dice a sus discípulos, por favor, Anike peye ababetebe she ubeajaena. Es decir, que yo soy el Mesías, que yo soy el ungido. Porque en realidad nosotros estamos, dice, con esta situación muy bien, hasta ahí todo bien. Pero, hay que entender que este Jesús, este Mesías que está aquí, que estuvo haciendo milagros, etcétera, etcétera, al final de cuentas, pone y tiene sus condiciones para su seguimiento. Y por eso lo que viene a continuación son las condiciones para seguir a Jesús. Del versículo 23 hasta el versículo 27 hemos ya escuchado. Hemos escuchado que es bastante pesadito. Les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. Bueno, eso es lo que nos pone como condición o condiciones para seguir al Cristo. Entonces, atención, toda la misión de Galilea, es decir, todo lo que Jesús ya fue realizando, caminando, era un intento de llegar hasta Jesús y descubrir quién era verdaderamente Jesús. Vuelvo a repetir, toda esa misión, todo lo que fuimos viendo del Evangelio de Lucas, lo que nos va presentando era ahondar, ver quién es este Jesús, entrar, ¿verdad?, en este Jesús, conocerlo, descubrir la hondura de Jesús. Ahora, cuando pensamos que el trabajo está ya hecho, cuando el Maestro se nos muestra como ungido, el enviado a que aludieron los profetas, un nuevo abismo de incomprensión y de exigencia, de altura y de misterio se abre ante nuestros pasos y nuestros ojos. Y claro, ahora nosotros por fin estamos respondiendo. Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, nos llama la atención, cura a los enfermos, camina entre los enfermos, entre los pobres, en fin. Es una respuesta para la gente. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es la pregunta. ¿Quién es este Jesús? Y después de un caminar, por fin Pedro llega y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces cuando llegamos a este punto y decimos, tú eres el Hijo de Dios, entonces aquí nos encontramos en un momento crucial, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente ahora nos preguntamos, ¿y qué significa tú eres el Cristo? ¿Qué significa tú eres el ungido? Porque de cierta manera muchas veces ya lleva la aña presenta cómo tiene que ser el Cristo, ¿verdad? Un Cristo caramelito, un Cristo dulce de leche, lleva ya popañan de lejeo, me bañan de enguaná. Y entonces, como dicen muchos, basta que creas y pronuncias el nombre de Jesús y serás salvo. Hoy por nada. Eso dice, ¿verdad? Pero justamente es como decir aquí, ese es el Jesús, pero el Jesús que se te presenta como el Cristo, verdaderamente soy el Cristo, tiene sus condiciones. Entonces hay que leer bien el capítulo 9, desde el versículo, decíamos, 23 en adelante. Además les dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Renunciar a sí mismo, dice. Entonces, cuando pensamos que el trabajo, ¿verdad?, que nosotros ya hemos llegado, ya hemos dado esa respuesta, llegamos a decir, a descubrir quién es el Cristo. Eso que aludieron los profetas,
Pero sin embargo, ahora se nos viene un nuevo abismo de incomprensión. ¿Cómo es eso? Hemos llegado al Cristo y ahora se nos presenta un Cristo diferente, de exigencia, un Cristo de exigencia, un Cristo de altura y de misterio también se abre ante nuestros pasos, ante nuestros ojos. Este Cristo en quien estábamos esperando. De verdad que no sabemos lo que quiere decir esa palabra, el Cristo. No sabemos porque el mismo Jesús se nos encarga de mostrar el enigma. Es necesario que padezca, que muera y que resucite. Padezca, muera y resucite. Nuestro Cristo, según el concepto judío, esto no puede ser el Cristo, este no puede ser el Mesías. Ahora descubrimos toda esa primera parte y por ahí triángulos ya puedo de Yara. En tu definición, en la definición de Jesús, desde la boca de Jesús, porque ahora es Jesús el que les va a decir a sus discípulos, atención, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. ¿Se dan cuenta entonces que muchas veces cuando hablamos de esto, de evangelio, todo de la felicidad, evangelio de no sé qué cosa, que todo te va bien, de la prosperidad, todo así se te presenta? Ese dulce de leche, eso es quedarse justamente en una mala interpretación de lo que es verdaderamente el Cristo. Fíjense, queridos hermanos, que esto es muy, muy, muy delicado lo que estamos diciendo. Y por eso tenemos que entender e interpretar bien la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y como todos los días, la palabra de Dios, luz, lámpara que ilumina nuestros senderos y que nos hace caminar en la presencia del Señor. Hoy estamos leyendo desde el primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, luego del 19 al 20. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es la vocación de Samuel. El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios
Y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, cerca de Dios. El Señor llamó: Samuel, Samuel, y éste respondió: aquí estoy. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, Señor, que tu servidor escucha. Sabemos esta vocación tan interesante, Maesha Papeñan de Yara o Antonio Genoya lleva a Samuel, este hijo de la gracia, este hijo de la súplica de su mamá Aná, la pobreza, la apertura a Dios. Ahora sirve en el santuario y tiene una vocación muy importante. Dios lo llama para servirlo y sobre todo para anunciar y para llevar adelante la buena noticia de Dios. Y aquí entonces Samuel tiene que hacer un proceso. Entonces, de una dirección espiritual, es decir, de una dirección en la vida cristiana. Pero alguien nos tiene que guiar. Dios se manifiesta a través de alguien. Pero se dan cuenta que en este llamado, pero para eso está el director espiritual, el director de la vida, el director de las decisiones que tendremos que tomar ante Dios. Tu papá, tu mamá, tus amigos, tus educadores, en el sentido también religioso, el sacerdote, la hermanita, la monjita, en fin, todos somos directores espirituales. Pero al final de cuentas recordemos que no siempre es fácil. Yo no te he llamado, vete, acuéstate de nuevo. Samuel, Samuel. Recién ya es la cuarta la vencida. Si te vuelve a llamar el Señor, respóndele. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Bien abierto a Dios para entender lo que Dios quiere de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey. Y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el Rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el Rey del reino de Dios, que trae a Él mismo y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es Rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado Rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte, también
Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres, porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de Rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto, poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de San Lucas, este evangelio fenomenal, maravilloso que nos presenta hoy, sobre todo este capítulo, ¿verdad? Se nos presenta con este curso bíblico que estamos haciendo, ¿quién es verdaderamente el Cristo? ¿Quién es el Cristo? Y Jesús se presenta, es decir, Él mismo de nuevo nos mete el enigma en el corazón, en la vida, ¿quién es Él? Porque Él dice que Él tiene que padecer, tiene que morir, pero al final que tiene que resucitar. Y esto es un enigma. ¿Cómo es eso? ¿Nuestro Mesías? ¿Nuestro Cristo? No, Él lo que viene es a traernos la felicidad, viene a traernos la prosperidad, viene a traernos todo pan comido, todo ya en bandeja. Ay. Sin embargo, Jesús ahora dice, no le digan a nadie, justamente para que no haya malentendido. Y lastimosamente, hoy en nuestra sociedad está tan diseminada este malentendido, tan diseminado este malentendido. Entonces, mucha atención, tenemos que mirar con profundidad, tenemos que entender y tenemos que poco a poco ir entrando entonces en este camino de entender, de saber quién es verdaderamente el Cristo, qué es lo que nos pide verdaderamente el Cristo, cómo tenemos que vivir con el Cristo y dónde lo vamos a encontrar a este Cristo. Pero hay más en las palabras de Jesús. El que le busca, el que pretende conocerle y descubrir su realidad de Cristo, ha de seguirle en el camino. Ha de seguirle en el camino. Esto ya nos está diciendo todo, es decir, que para conocer a Cristo tenemos que hacer una experiencia de Cristo. A Cristo no lo vamos a entender simplemente en la teoría. A Cristo no lo vamos a entender simplemente en el oye endaye, upeshandaye, upeandaye. No. Para nosotros entonces, cristianos, que queremos conocer al Cristo, que queremos saber, entonces aquí tenemos que seguirle, aquí tenemos que hacer experiencia. San Juan también de otra manera, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estos dos discípulos se ponen en camino? Capítulo 1 de San Juan, del 35 en adelante, una vez que Juan el Bautista le muestra, ese es el Cordero de Dios.
Estos 2 discípulos se ponen a seguirle a Jesús. Jesús después le pregunta, ¿qué quieren? ¿Por qué me siguen? ¿Dónde vives? Jesús le responde y les dice una cosa interesante. No es que también le responde y le da toda la tortita, ¿verdad? Con el dulce de leche encima. No. Le dice, Picua Asebio, Peyu Habigua, vengan y lo verán. Peyu Habeyata. Es decir, hacer una experiencia. Por eso estamos diciendo que el que quiera verdaderamente conocerle, ¿verdad? El que quiera descubrir la realidad de Cristo, ¿quién es este Cristo? Lo podrá hacer solamente en el seguimiento, seguirle en el camino, seguirle entonces a Jesús. Después, no solamente también seguirle a Mombriente Ñamañaya, segundo, cargar la cruz de cada día, cargar la cruz de cada día. Y yo me doy cuenta que muchas veces en el aspecto religioso, lastimosamente una religión mal entendida, ¿verdad? Por lo menos el cristianismo no es eso, es querer seguir a Jesús, pero para que nos quite la cruz. Ese puede ser el pensamiento normalmente lo que nosotros tenemos. Decimos, yo no quiero sufrir, no llamamos luego al sufrimiento. Pero el cristianismo lo que te está enseñando y te está diciendo es, ¿sabes qué? Tenés que aceptar tu realidad, tenés que aceptar tus limitaciones, tenés que aceptar tu tiempo allí donde estás viviendo, las circunstancias y las situaciones en las que nosotros nos estamos realizando y viviendo, ¿verdad? Lo que hoy es de mi tiempo, y bueno, no fue de lo que fue de mi papá, de mi abuelo y de mi tatarabuelo. Y lo que hoy es mi tiempo no será entonces de los que vendrán de las próximas generaciones. 3, 4, 5 generaciones adelante. Ahora hay problema, pero ese va a ser el problema de ellos. Ahora, ¿qué es lo que permanece y qué es lo que perdura? Y justamente el Evangelio, es decir, el cómo nosotros tenemos que afrontar la vida, el cómo nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad ante la vida, del bien y del mal, porque eso siempre encontraremos, el trigo y la cizaña. Entonces tenemos que formarnos para eso, con la fuerza, con la gracia, con el entendimiento, entendiendo quién es entonces este Cristo que nos libera, pero quiere decir asumiendo nuestra propia vida, nuestra propia responsabilidad. No es que nos quita, no es que nos va a quitar, sino que nos va a ayudar a poder llevarlo, a entenderlo, a sobrellevarlo. Y entonces, por otra parte, decíamos, además de seguirlo, es cargar la cruz. Y luego es arriesgar la vida. Arriesgar la vida. Es decir, nos llama a una entrega, a una generosidad. Arriésgate. Nos está llamando a ponernos al servicio de la comunidad. Se insiste mucho, porque la Biblia se escribe para la comunidad. Se insiste mucho en el aspecto comunitario, en el aspecto de donación, en el aspecto de entrega. Véala sin falta lleva. Oye, taquiña de reja, oye, muy veñan de aripe, ya poguen vea. Ábranse a los demás, ¿verdad? Y ese es un riesgo de cierta manera. Es un riesgo. Es el riesgo de alguien que se juega por los demás, ¿verdad? Y en este sentido es que nos está diciendo. Entonces, arriesgar la vida. Miren después lo que nosotros encontramos justamente desde el 23, ¿verdad? En adelante. Es el jugarse totalmente, renunciar y asumir esa verdad que el Señor nos está proponiendo. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día, renuncie a sí mismo y me siga. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir conversando sobre estos requisitos, decimos nosotros, o condiciones para seguir a Jesús. Yo ahora les dejo la bendición del Señor, que nos acompañe, que nos dé fuerza, que nos entusiasme también y que podamos entender lo que significa verdaderamente seguir al Señor en el día a día. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.